Se trata de buscar la ciencia que está escondida. La ciencia está escondida en la vida cotidiana y la dejamos pasar. La ciencia está escondida acá, debajo de ustedes, dentro de ustedes, en su casa. ¿Y cómo se busca esa ciencia, está escondida? Porque está muy bien escondida y a nosotros no nos gusta demasiado hurgar. Se busca haciendo experimentos. Entonces, ¿por qué no empezar con algunos experimentos? Y en esto me tienen que ayudar. El primer experimento es muy fácil. Se trata de que cierren los ojos y estiren los brazos. No me dejen solo. Cierren los ojos y estiren los brazos. Algunos están haciendo trampa y los veo a los de arriba, no se crean. En la mano derecha tienen un hilo, un piolín, que sostiene 3 globos de helio. El helio es un gas menos denso que el aire, por tanto se va para arriba. Globos extremadamente ligeros. En la mano derecha, un piolín que sostiene globos de helio. En la mano izquierda también tienen un hilo. Pero en este caso está sosteniendo libros muy pesados. Pero muy pesados. Recordemos, mano derecha tiene un piolín que sostiene globos de helio. Mano izquierda tiene un piolín que sostiene libros muy, pero muy pesados. Ahora les pido que se queden quietos y abran los ojos. ¡Chan! Este experimento me sirve a mí, en realidad, porque ahora ya sé que en lo que resta de la charla les puedo decir cualquier verdura y me van a creer. ¿Sí? Por lo tanto, ya que ahora conozco un poco más a este público, vamos a seguir haciendo experimentos y vamos a recuperar este. El otro experimento, que sí me sirve mucho para la charla, tiene que ver con que ustedes hagan exactamente lo que dice en la pantalla. Entonces les pido nuevamente que me acompañen y simplemente... No se rían, sonríen. Fuercen una sonrisa. Si quieren recordar cómo es, control, sonrisa. Miren que... Y ahora viene una pregunta científica, y es posta esto se hace en los laboratorios. La pregunta es, cuando fuerzan una sonrisa, ¿no se sienten mejor? Pregúntenle a su cerebro, recuerden cómo era. No me dejen ridículos solo sonriendo, vamos todos. Y pregúntenle a su cerebro, ¿eso de forzar una sonrisa no hace que se sientan mejor? Miéntanme, díganme que sí, así seguimos. Sí, oh, qué maravilla. ¿Sí? Efectivamente, cuando uno fuerza una sonrisa, algo pasa en el cerebro que dice, esta la está pasando bien. Subexperimento de este. Las señas que en Argentina o en Uruguay son el 7 de espada o el 7 de oro, ¿sí? La semisonrisa izquierda o semisonrisa derecha. Si hay alguno con cirugías, puede ser que le cueste un poco así uno de los lados. Ahora viene otra pregunta. Primero, ¿la semisonrisa está tan buena como la sonrisa entera? Seguramente no. Y ahora viene una pregunta más difícil. ¿Alguna de las dos semisonrisas es mejor que la otra? Recordemos, esta estaba buena. Y ahora yo les pregunto, ¿esta es mejor que esta? ¿O esta es mejor que esta? Prueben. A ver, ¿cuántos por semisonrisa izquierda? ¿Cuántos por semisonrisa derecha? Ajá, eso habla de ustedes. Después hablamos, ¿sí? El orador anterior era psicólogo. Ese experimento es bastante extraño, el segundo, porque tiene que ver con que no tenemos un solo cerebro. Ya tenemos 2 cerebros. Y estos 2 cerebros controlan funciones diferentes del cuerpo. Aclaro, voy a exagerar. Este cacho de cerebro controla este cacho del cuerpo. Entonces, esta semisonrisa está controlada por este semicerebro. Este está controlado por este semicerebro. Y los 2 semicerebros piensan distinto. Y acabamos de demostrarlo. Pero quiero volver al primer experimento. Es el más fascinante de todos. ¿Por qué es fascinante? Porque es absolutamente contraintuitivo. Ustedes seguro que piensan que se emocionan, luego actúan. Están contentos, luego sonríen. Y el experimento que acabamos de hacer dice exactamente lo contrario. Uno puede actuar y luego emocionarse. Esto fue propuesto hace mucho tiempo con otro ejemplo. Supónganse que están corriendo porque los persigue un oso. Están corriendo en la selva porque los persigue un oso, algo que pasa todos los días, en Montevideo, en Buenos Aires, básicamente. Y ustedes tienen miedo, obviamente. Y uno piensa, claro, corro porque tengo miedo. Y el experimento que acabamos de hacer dice que no, dice exactamente lo contrario. Dice que uno tiene miedo porque corre. Esto que acabamos de hacer caseramente es un experimento de verdad, que se hace en los laboratorios de neurociencia cognitiva. Y lo que acaba de pasar en estos pocos minutos es que acabamos de hacer ciencia, porque la ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. La ciencia no es la investigación científica profesional, eso es una parte de la ciencia.
Pero la ciencia también es lo que pasa cuando nos detenemos a hacernos preguntas. Y esta es la frase que resume lo que yo les quiero contar. Debo aclarar en realidad que la frase se la robé a un científico muy famoso, básicamente, que en su último disco dijo: la vida es eso que nos pasa mientras estamos haciendo otros planes. Y la ciencia también, básicamente. Sin embargo, no estamos acostumbrados a pensar de esa manera. Pensamos siempre que hay dos bandos, como en bodas de sangre, básicamente. Tú con el tuyo, yo con el mío. La ciencia y el resto del mundo. Lo que en porteño se diría la ciencia y la gilada, básicamente. Y uno está exagerando un poco. ¿Cómo que hay dos bandos, ciencia y resto del mundo? Y sí es así, tan es así, que eso permea a toda la cultura. Hay libros, hay literatura, hay música sobre esto. Y les traje un solo ejemplo sobre esta cultura de los dos bandos, que está en uno de los últimos discos de Fito Páez, un disco que se llama Confía, que hay un verso que a mí inmediatamente me vino a la cabeza. Este está diciendo exactamente lo mismo. El verso es: pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Traducción, sí, porque es un poco porteñismo: pareces una estudiante de la Facultad de Ciencias que viene a hincharme las bolas explicando lo que yo no quiero que me expliquen. Me viene a explicar qué es el amor en términos científicos, qué es el miedo. Yo lo que quiero es tirarme en el pasto y mirar las estrellas, y viene esta ploma a hablarme de las supernovas y las elipses y lo que fuera. Déjame tranquilo, no me robes la magia, no me robes la belleza del mundo pensando científicamente. Entonces sí hay dos bandos. Y un error es de los científicos, que no sabemos contar la maravilla que es mirar el mundo con ojos de científico. ¿Y por qué es tan difícil la ciencia? ¿Por qué es tan difícil contar la ciencia? Quiero arriesgar algunas hipótesis, no me voy a referir a todas estas. Uno puede pensar: ¿qué diferencia la ciencia de otras disciplinas que efectivamente la hace más difícil, más ploma, más aburrida? Hay varias hipótesis posibles. Primera hipótesis: la ciencia es difícil porque cambia todo el tiempo. A diferencia de otras disciplinas, que no cambian tanto, tan vertiginosamente, efectivamente la ciencia cambia muchísimo. De hecho, se calcula que hay 50 millones de papers publicados, o sea, 50 millones de publicaciones científicas, y se agregan al menos 1 millón cada año, al menos, ¿sí? Con lo cual, obviamente, entender algo que cambia tan vertiginosamente lo vuelve muy complicado. Si yo les doy una clase sobre lo que yo hago, estudiando un pedacito de cerebro que mide el tiempo, esta clase no tiene nada que ver con hoy, con lo que les voy a dar dentro de 2 años. Eso la hace efectivamente difícil. Por otro lado, uno podría pensar: ¿y la ciencia es difícil? ¿Por qué es difícil? Porque realmente es una disciplina que requiere mucha inteligencia, mucha cabeza, etc. Puede ser, pero sobre todo a los científicos nos encanta hacerla un cachito más difícil. Y les quiero dar un par de ejemplos de esto. Hay una rama de la biología que se llama biología sistémica, biología de sistemas, que se refiere a estudiar no una neurona, 2 neuronas, 3 neuronas, sino 20.000. No 1, 2, 3 genes, sino también 20.000, 30.000 genes o lo que fuera. Les voy a mostrar una definición de biología de sistemas que dice: la biología de sistemas es un nuevo campo de la biología que apunta a desarrollar una comprensión a nivel de sistemas de los sistemas biológicos. ¿Ah? Eso parece haber sido dicho por este señor, que ustedes creo que también lo conocen bastante. Sin embargo, esta es la definición del MIT, del templo de la ciencia, y es una porquería esa definición. Nos encanta porque nadie la va a entender, entonces ya hablen difícil. Y si nos gusta hablar en difícil, nos gusta aún más mostrar íconos difíciles, mostrar las cosas de manera que las vamos a entender nosotros nada más. Otro concepto de la biología es: ustedes seguramente conocen el proyecto Genoma Humano. Bueno, no contentos con estudiar los genes, los científicos quisieron estudiar sus productos, las proteínas, el proteoma humano. Aún no contentos, quisieron estudiar la interacción, cómo charlan esas proteínas entre sí, el interactoma humano. Entonces, en primicia exclusiva, les quiero mostrar el interactoma de una célula, que es ¡tarán! Eso. Y esto entra para el examen, ¿sí? Eso también es una porquería, porque lo entienden 2 o 3 personas, básicamente, ¿sí? Entonces, hacemos un gran esfuerzo porque la ciencia sea un poquito más difícil de lo que realmente deba ser, como para comunicarla. Entrar en los detalles es otra cosa. ¿Por qué también es difícil la ciencia? Porque tiene un concepto que es completamente antiintuitivo, para el cual nuestro cerebro no está preparado. Es el concepto de falsabilidad. Si yo salgo al mundo y veo un cisne blanco, 2 cisnes blancos, 3 cisnes blancos, mi cerebro está preparado para decir: todos los cisnes son blancos. Pero la ciencia todo el tiempo tiene que estar buscando un cisne negro. Eso nos cuesta a nosotros porque no estamos preparados para funcionar de esa manera. Y posiblemente la razón por la cual la ciencia es tan complicada de compartir y de comunicar es porque no se relaciona con la vida cotidiana. Nos está dando respuestas a preguntas que no nos hacemos. Pero la ciencia no es solamente eso. La ciencia no es un sustantivo, la ciencia es un verbo, es hacer, hacerse preguntas, sacudir a la naturaleza a preguntazos. Y veamos algunos ejemplos de esto.
Y el primero es bastante interesante, que es este. O bien, que yo me pare acá y haga ¡ah! O que ponga la palabra bostezo ahí escrita. ¿Qué va a pasar con ustedes en los próximos segundos? Y no me voy a ofender. Van a empezar a bostezar, háganlo tranquilos, y es el momento en el cual están autorizados a hacerlo, básicamente. ¿Y por qué no hay ciencia ahí? Básicamente hay 3 preguntas fundamentales ahí. ¿Qué es el bostezo? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué es contagioso? Y les puedo contar que sabemos la respuesta, y es la misma para las 3 preguntas. Y se trata de 2 palabras, ni idea. ¿Cómo? ¿Algo tan cotidiano como el bostezo? ¿No sabemos de qué se trata? No. De hecho, hasta hay una asociación internacional para el estudio del bostezo que trata de devanarse para ver qué es esto. Tuvo su primer congreso hace 2 años en París, fue un plomo, por supuesto, básicamente, pero no sabemos para qué sirve. O bien podemos ir a nuestra casa y empezar a buscar la ciencia que está escondida, por ejemplo, en el baño. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes cantan cuando se bañan? Ajá. Cambio la pregunta, ¿cuántos de ustedes se bañan? Bueno, asumiendo que se bañaran, algo que la ciencia recomienda, de vez en cuando al menos, ¿les parece que les gustaría cantar? La respuesta es sí, todo el mundo canta. Y de nuevo, habló del bostezo, ahora habla de cantar en la ducha. ¿De qué está hablando? ¿No voy a hablar de ciencia? ¿Y por qué no hay ciencia en cantar en la ducha? ¿Por qué a la gente le gustará cantar en la ducha y no en otro lado de la casa? ¿Qué tiene de especial el baño? ¿Por qué no hacer experimentos? Básicamente, ¿por qué no meterse cuando alguien se está bañando y decir, bueno, vengo a medir unas cosas? Y básicamente, ¿sí? Estoy dando excusas interesantes. ¿Será que es un cuarto particular? ¿Será que está prendida el agua? ¿Será el agua caliente? ¿Será que pensamos que nadie nos escucha? Si es así, tengo malas noticias para todos, sí, básicamente. No voy a llegar a la respuesta, pero quiero dejar esto planteado. Esto claro que es ciencia. Es la ciencia que nos pasa y la dejamos ahí, la barremos debajo de la alfombra. Lo mismo de la ciencia que ocurre en la cocina. Cuando entramos a la cocina, nos convertimos en científicos. Hay mucha química, mucha física, mucha biología en la cocina. Y no estoy hablando de cosas complicadas. Estoy hablando de hacernos una tostada, de echarle un poco de jugo de limón al té, de hacer un bife y ver que cambia de color. Ahí hay muchísima ciencia y la dejamos pasar. Y con eso le estamos perdiendo un montón de belleza de la cocina, un montón de magia, un montón de diversión, y además la podemos pifiar menos. Podemos hacer que nos vaya mejor en la cocina. Sin embargo, decimos no, la ciencia y yo somos dos. Yo cuando voy a la cocina, cocino, no tengo nada que ver con la ciencia. Porque así vemos el mundo, así lo percibimos. Nuestro cerebro percibe el mundo de una manera muy especial, que esa fue vaticinada por otro gran científico, ¿sí? Y cuando pongo esta foto, mis alumnos me dicen cada cosa, ¿sí? Me dicen, ah, sí, Andrés Calamaro, ¿sí? O hemos llegado a límites que superan todo lo conocido. ¿Por qué le puso The Doors Jim Morrison a su banda? Le puso The Doors por un libro muy famoso de esa época que se llamaba Las puertas de la percepción, de Aldous Huxley, el de Un mundo feliz. ¿Y de qué habla ese libro? Habla de que el mundo no existe. Existe lo que los sentidos nos dicen sobre el mundo. De nuevo, el mundo no existe. Existe lo que los sentidos nos dicen sobre el mundo. Y los sentidos son unos caraduras. Nos mandan truchadas todo el tiempo, inventan cosas que no están y roban cosas al mundo. Sin embargo, es la única forma que tenemos para conocer qué hay más allá. Y la ciencia se vale de esos sentidos. Por ejemplo, la ciencia se vale para entender qué relación tenemos nosotros con la música, donde hay muchísima ciencia. Experimento muy sencillo. Imaginen una melodía, cualquier melodía, sin letra, simplemente una melodía. Y ahora pregúntense, ¿esa melodía es alegre o es triste? Seguramente van a estar pensando, sí, es más bien alegre o es más bien triste. ¿No es muy loco eso? Es una melodía, es una sucesión de notas. Sin embargo, nuestro cerebro lo está interpretando exactamente como algo alegre o algo triste. Hay muchísima ciencia ahí. Así como hay ciencia en lo que les voy a pedir a continuación, que es muy sencillo, les voy a pedir que aplaudan. Un rato más, un rato más. ¿Un rato más? Ahí, paren. Uy, me encantó, lo puedo hacer, ¿no? ¿Se dieron cuenta de lo que pasó y por qué los hice esperar? Al principio todos estaban aplaudiendo cada uno a su ritmo. Y en algún momento, un esbozo de sincronización, todos empezaron a aplaudir al mismo tiempo. No lo voy a hacer, estoy muy tentado, ¿sí? Me encantaría ponerlos a saltar. Creo que va a ser la primera vez que la gente empieza a saltar en el Solís, pero no lo voy a hacer, pero pasaría lo mismo. Empezaría primero cada uno a saltar a su ritmo y después todos juntos, boing, 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 boing. ¿Saben por qué pasa eso? ¿Por qué aplauden al mismo tiempo? ¿Por qué saltarían al mismo tiempo? Porque son una manga de humanos. Los únicos capaces de sincronizarse a un ritmo externo, como el aplauso, como el baile, como el salto, son los humanos. Entonces, la ciencia también nos ayuda un poco a entender qué es esto que somos. Esta mezcla tan particular
que aparentemente metemos en una coctelera, en una ensaladera, agitamos un poco y salimos. Agarramos un frasco con células de grasa, células de la sangre, células neuronales, lo que fuera, y un poco de eso sale nosotros. O bien podemos hasta ponernos números. Podemos pensar, ¿y qué somos? Si unos 9 botellas de sangre, unos tantos metros cuadrados de piel, 50 millones de pelo, no es mi caso, debo decir. Y de nuevo, agarramos todos esos números, los agitamos un poco y sale un Dieguito. No, parece como que nos queda corto eso. La ciencia tiene que decir algo más sobre esto que somos. Y de hecho, la ciencia también habla sobre lo que nos hace únicos. No solamente lo que nos hace humanos, sino que lo que me hace a mí y a ustedes, básicamente. Y hay varios marcadores de esta unicidad humana que nos da la ciencia. Las huellas dactilares, por ejemplo, que no son iguales ni siquiera en gemelos univitelinos. O sea, efectivamente es un marcador. El iris, ustedes habrán visto películas de ciencia ficción donde la gente se identifica por los dibujitos del ojo, ciertas células que nos marcan, particularmente el sistema inmune, el tono de la voz, y obviamente lo que a la ciencia le encanta poner como tarjeta de presentación, que son los genes. Como si efectivamente esto que somos fueran los genes, fueran todo eso que los biólogos moleculares meten en cocteleras medio extrañas y dicen, ya está, no me digas nada, porque ya sé exactamente todo sobre vos, tus enfermedades, a dónde vas a llegar, a dónde no vas a llegar, etc. O sea, los genes parecen ser eso que somos. ¿Y será así efectivamente? Bueno, hay mucho que decir sobre los genes, hay números que decir sobre los genes, hay tantos cromosomas, ¿sí? 22 más X más Y, hay un montón de letras posibles, 3.000 millones, hay un montón de genes, todavía no sabemos cuántos exactamente, pero alrededor de 25.000, entonces ya está. La ciencia ya descubrió qué es lo que somos. Es más, la ciencia descubrió que somos casi chimpancés. Somos 98-99% chimpancés. ¿Por qué? Porque compartimos el número de genes, ese número de genes con los chimpancés. Pero esperen un poquito. Si es así, y lo queremos reducir un poco al absurdo, también somos 50% bananas. Porque compartimos el 50% de nuestros genes con las bananas. Ustedes elijan, ¿sí? Si prefieren sentirse un día más chimpancé, otro día más bananas, en nuestros países un poco más gorilas, vaya uno a saber, básicamente. Pero está fallando un poco esta definición tan genética de lo que somos, porque además somos muy diferentes. Y vamos a comprobar que somos muy diferentes. Venimos en sabores diferentes. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes pueden hacer esto? Doblar la lengua. No los veo probando muy fuerte, muy bien. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer esto? Separar de a 2 dedos. Algunos no van a poder, no se preocupen, básicamente. ¿Cuántos tienen narices rectas o narices más curvas? ¿Cuántos tienen hoyuelos, ¿sí? en el mentón? O bien, ¿cuántos, no me miren, por favor, miren ahí, cuántos tienen el pelo que les nace como un triangulito, que se llama a veces pico de viuda? ¿Sí? Van a ver que a algunos les nace de esa manera. O bien, ¿cuántos tienen pecas? O bien, ¿cuántos de ustedes pueden hacer esto? Este me sale bárbaro, así que lo voy a mantener por unos minutos. Si pueden doblar el pulgar a 90 grados, ¿sí? Miren qué lindo, básicamente. O bien, si tienen hoyuelos ahora en las mejillas. O bien, si se tocan, o si quieren tocar al de al lado, porque básicamente se trata de eso, si tocan la oreja del lado de adentro, van a ver que tiene un triangulito. En algunos es un poquito más marcado. Ese triangulito se llama tubérculo de Darwin, ¿sí? O bien, si yo les pidiera que entrelazaran los dedos, así, sin pensarlo, algunos van a haber puesto el pulgar izquierdo arriba del derecho, otros al revés, el pulgar derecho arriba del izquierdo. Eso es una característica individual, ¿sí? Sin pensarlo. Si me meto con intimidades, ¿cuántos de ustedes tienen pelos en los dedos de los pies? Básicamente. O bien, si terminamos con las orejas, ¿cuántos las tienen más pegadas a la cabeza o más separadas? ¿Vieron que hay gente que cuando camina aplaude? Básicamente. Todas estas son características individuales, son mutantes ustedes, no solo humanos, sino que son mutantes, tienen mutaciones. Y eso es lo que traemos de fábrica. Traemos lo que nos dieron papá y mamá de fábrica, los genes, y con eso no hay nada que hacer. Si uno tiene orejas que aplaudan, tiene orejas que aplauden. Pero podemos hacer muchísimo con eso que traemos de fábrica. Y eso es lo que en biología se llama ambiente. Y el ambiente es actuar sobre eso que trajimos de fábrica, y no tiene límites el ambiente. El ambiente es lo que comemos, si hacemos gimnasia, si leemos, nuestros amigos, nuestra familia, estar acá compartiendo ideas. Todo eso puede condicionar lo que trajimos de fábrica con lo que no hay que darle, pero con el ambiente es toda cosa nuestra. Yo estuve hablando entonces de cosas cotidianas, cosas de todos los días, tratando de convencerlos de que están presentes en la ciencia. Algo parecido le sucedió al mayor escritor de fantasía que escribió, que fue Franz Kafka. Franz Kafka, un tipo que podía inventar a alguien que se despertaba hecho cucaracha, un tipo que podía inventar un castillo imposible. Le preguntaron, che, Franz, ¿cómo es eso de que vos agarrás lo cotidiano y le metés lo fantástico? Y la respuesta de Franz fue, ustedes dicen eso, pero no es así. Sucede que lo cotidiano en sí ya es fantástico. Yo lo único que hago es escribirlo. Y la ciencia lo único que hace es estudiarlo. ¿Para qué? ¿Para crear científicos?
¿Para que haya un mundo de cientifiquitos? No, a ver si nos sacan el trabajo, básicamente. ¿Para ser mejores ciudadanos, como se suele decir por ahí? Un poquito, sí, pero yo creo que se exagera un poco. ¿Para qué encontrar la ciencia en la vida cotidiana? Muy sencillo, para ser mejores personas, que de eso se trata. Muchas gracias.